RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bien, queridos amigos, regresamos a Hablemos de Educación y como le había dicho, tenía el gusto de tener hoy con nosotros por medio de la tecnología, pero eso nos permite que a pesar en medio de la pandemia tenga el gusto de entrevistar al profesor, yo le digo, y ha sido mi profesor, el profesor Edistio Cámere, gran educador y gran persona. Yo siempre me voy a rescatar primero que es persona y después educador y gran gestor de colegios. La verdad que, doctor, gracias por su tiempo. Y lo primero que quisiera conversar con usted, y lo bueno es que lo van a escuchar gente en zonas donde muchas veces no llegan los medios convencionales, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Le van a escuchar zonas urbanas, sí, pero también a escuchar gente de zonas rurales. Y entonces sí me gustaría conversar con ustedes, primero, sobre el sector de educación, el tema de la educación privada, si me permite. Hay dos proyectos de ley que ya pasaron en las comisiones, tengo entendido, que van a abordar el tema de pensiones y a nivel tanto de educación superior como de educación básica del Congreso. Quisiera conversar su parecer sobre eso y después ya vertemos más sobre temas de educación más macro, sobre cómo se ha venido trabajando el tema educativo en medio de esta pandemia. Muy bien, muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad que me brindas. Y con respecto al tema de la ley, me viene a colación lo que se dijo lo que dije en su momento con respecto al enfoque que había hecho el Ministerio de Educación con la pandemia, ¿no? La ley es un tema miope porque solamente considera un elemento la educación. Y un elemento que siendo importante no es el único elemento. Y es el económico, ¿no? O sea, las leyes que se están generando tienen dos vertientes económicas. La primera es limitar a que los colegios puedan progresar. Y la segunda es, en la medida en que no cumplan con lo que está prescrito, cobrarles impuestos, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación de las leyes, ¿no? Un tema miope. Y como consecuencia, en el tema de abril, por ejemplo, es curioso, ¿no? O sea, el enfoque que trabajó el Ministerio con respecto al tema de la pandemia o al tema de la educación se redujo al tema al asunto económico. Y como resultado, enemistó a los padres de familia con la escuela. Y hoy en día, estamos en el mes de julio, y seguimos con el tema de la pandemia, y el gobierno sigue siendo miope, porque el único elemento que considero importante para evitar la pandemia es el confinamiento y la cuarentena. En consecuencia, ha enemistado a un peruano con otro peruano, a un responsable con otro responsable. Entonces, bajo esta mirada, mi querido Gustavo, las leyes que se tratan de promulgar no tienen el efecto de motivar, de promover a innovación, promover mejoras, promover buenas prácticas que van a beneficiar a los alumnos y a los padres de familia. Pero si a los colegios, más que a los colegios, la iniciativa de las personas es de partida coaccionada, evidentemente los resultados van a ser pobres. Entonces, si lo que intenta la educación, los congresistas es bajar el nivel de la educación, lo están haciendo gratis. O sea, eso no es una revolución, es una involución. Y encima le dan prensa. Entonces, sí, a mí me preocupa esa visión. O sea, podemos discutir los artículos, pero la visión es esa. O sea, es esa miopía de pensar que solamente la educación es un sistema económico. Es económico en una parte, pero tiene muchas partes mayores, ¿no? Entonces yo no puedo ser miope porque cuando el miope
tiene una mirada muy reducida de la realidad y cuando decide lo hace sobre una parte de la realidad, no el total de la realidad. Eso es lo que yo pienso con respecto a estas dos reglamentos que están saliendo con el embriago. Sí, es interesante lo que usted menciona, una visión miope, porque es como lo que pasó con la pandemia, ¿no? Y está pasando, ¿no? La estrategia es confinamiento, cuando puede haber otro tipo de estrategias. En la estrategia en la educación pública, o en la educación privada, en este caso, es costos, ¿no? Pensión, dinero, ¿no? Y nadie está mirando, o sea, creemos que solamente por un tema económico, si nosotros bajamos la economía, los costos o el pago de las pensiones, con esto se va a solucionar el problema económico de los padres. No están viendo que hay solamente en Lima Metropolitana hay como 3 millones de desempleados. Y esto no es culpa de los colegios que se hayan quedado desempleados, es parte del sistema económico que estamos viviendo. Y no digo que la economía de libre mercado no funciona, funciona. Es el tema de la situación de la pandemia que se ha venido. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a un colegio, baja tus pensiones al 50%, no sé de dónde salió esa cifra, ¿no? Pero dijeron 50%, cuando el padre tampoco tiene ni para pagar ese 50%, a lo mejor que queda, porque se ha quedado desempleado. Y encima tú como Estado no tienes la capacidad de recibir toda la avalancha que implica la matrícula privada. Entonces, aquí está entrando un choque de trenes donde el Ministerio de Educación, yo creo que le faltó el liderazgo, me parece, de tomar el toro por las astas. ¿Y por qué no trabajar un tema de bono tipo reactiva escuela y llegar a un tema de consenso? Porque lo curioso es, donde está habiendo mayor deserción escolar, es en los segmentos más pobres del país. No está habiendo en los niveles más altos. En los niveles más altos había una reducción de pensión, y los padres seguimos haciendo el esfuerzo de pagar, ¿ok? Pero los colegios privados, y hay que decirlo, han cumplido la currícula como si estuviera en presencial, cosa que no podemos decir lo mismo de la pública. Entonces, ahí creo que es una visión muy sesgada, decir, bueno, ya les reduzco el pensión porque no pueden pagar. No pueden pagar ni siquiera el 50%, porque los índices de morosidad son cada vez más altos, ¿no? Yo creo que su análisis es correcto, al contrario, me parece interesante que una visión miope del tema. Y lamentablemente creemos que lo que no nos estamos dando cuenta, y no sé qué opina usted, y ahí lo dejo a usted que nos diga, la enfermedad, ¿no? El remedio va a ser peor que la enfermedad, que la pandemia misma incluso. Estoy de acuerdo. Y además han olvidado una cosa importante, ¿no? En ese afán populista han olvidado a los realmente actores de esta situación educativa, que son los profesores, ¿no? O sea, en los colegios privados tienen una estructura económica donde lo que prima es el sueldo, salarios, el margen que tienen de manejo desde el punto de vista de disponibilidad que ellos plantean es bien poco, 30%, sin los impuestos y otras cosas, en fin. Pero mayormente son temas de profesores. Entonces, los profesores habría que estudiar, habría que meterse en los pies, en los zapatos de un profesor. Está trabajando 8 horas al día, lidiando con chicos que tienen personalidades distintas. A ese señor no lo reconocen, ni siquiera le han dado las gracias. Entonces creen que el modo para esto es congraciarse con los padres de familia a costa de quienes son los que sostienen la educación. Y esto lo hemos visto hoy en día. Los colegios no están funcionando físicamente en los establecimientos, pero funciona porque cada profesor en su casa hace la escuela. Entonces, esto lo que está haciendo notar es que es importantísima la escuela como mediador para que los colegios, los profesores, perdón, pasen de ser gremios a ser comunidades educativas. Pero si lo que quieren es estrangularlas, lo van a hacer partiendo de la premisa de que si el profesor no está tranquilo, tampoco los chicos van a recibir lo que es debido. Porque ese profesor va a estar más preocupado con llevar el pan a su casa que dar la clase que le corresponde en esa hora. En segundo lugar, lamentablemente,
no es lamentable, sino es una realidad, para una atención mucho más particular, mucho más precisa, se requiere más plata, porque se requiere más profesores. O sea, lo masivo, lo homogéneo, lo universal, es más económico, evidentemente, pero no es una educación. Entonces, el ministerio tiene que definir qué cosa quiere. Si quiere una mera cobertura, entonces evidentemente lo que tiene que hacer es, pero así de rajatabla, eliminar a todos los colegios particulares porque no hay necesidad del pluralismo. Pero si lo que quiere es la educación, debe permitir que los colegios, cual sea, incluso los públicos, tengan la capacidad de tener profesores para que atiendan a los chicos. Atender significa pararse, necesita dedicarle tiempo. Y esto tiene un precio. Pero no tiene un precio porque no es que se cobre más, es que necesitan más personas que atiendan a los chicos. Entonces, en conclusión, yo sí estoy de acuerdo que la enfermedad puede ser peor perdón, al revés, la cura que la enfermedad. Y por dos razones para acabar. En primer lugar, digamos, regresar al punto inicial, o sea, positivo, de la confianza perdida, va a ser difícil. La relación entre el padre, familia y los colegios se ha perdido, se ha roto, se ha quebrado. Cuesta mucho conseguirla. Y en segundo lugar, los colegios públicos y privados son un elemento más de la educación, porque la sociedad también educa. Y con los ejemplos que nos da el gobierno, no pueden pedir peras al olmos. O sea, por amor de Dios, si las unidades, las escuelas logran ser autónomas, por lo menos podrá ponerle un freno al desorden que está ocurriendo en la sociedad, que eso también educa o maleduca. Y si no hay liderazgo, señor Nakamura, eso chorrea, eso afecta a todo el país. Y si hay unidades educativas que procuran hacer lo contrario, hay que permitirles que lo hagan. Porque si no, ¿qué estamos formando como ciudadanos, ¿no? Que tanto cacarean? No, totalmente, profesor. Es interesante la reflexión que nos da. Y vamos a entrar a otro tema, pero antes solamente quiero dejar un punto que casi mucha gente del sector no lo está viendo. Y usted como experto en el tema educativo seguramente lo ha visto. ¿Dónde está dándose la mayor deserción escolar? Por llamarlo escolar. Es en los iniciales, de 3 a 5 añitos. ¿Estamos? Si a eso se suma que de 0 a 3 años nadie quiere coger ese muerto, porque el ministerio dice, es mío, pero también tengo que articular con salud y con IDIS, hablan de la política pública. ¿Quién habla sobre esos niños de 0 a 3 años? ¿No son ciudadanos también? Y si a eso se agrega que nadie atiende ello, porque no basta con que llegar con Coarigarma o Cunamás, discúlpenme, creo que es mucho más amplio esa edad, ¿no? Lo que se desarrolla en esa edad, y ahora de 3 a 5 años está habiendo deserción muy fuerte, esos niños, ese grupo de ciudadanos, ¿qué va a pasar cuando ingresen a la primaria? Vamos a tener una brecha generacional, no porque por edad, sino una brecha de los aprendizajes y de las competencias necesarias en esos años. Si a eso se suma la brecha económica que se está abriendo, ¿no? La dialéctica que en el fondo quieren implantar, fíjese lo que va a venir. ¿Por qué tú tienes y yo no tengo? Cuidado con eso. Y como yo dejo como una reflexión más sobre este punto, y ahí quisiera preguntarle otras cosas, porque creo que tiene una visión más de futuro. Me hicieron hace poco una pregunta. Ese niño que no le ha llegado la famosa tablet, ¿no? Que todo el mundo cree que con la tablet se va a solucionar el sistema educativo peruano, y no le llega, y no le llega, y no le llega, y probablemente le llegue en enero o febrero, o sea, quiere decir que para el próximo año, cuando hay un estado ausente y hay una necesidad de una persona, ¿quién va a cubrir esa necesidad? Si no es el Estado. Porque parece que tenemos esa concepción de Estado.
cuidado que se muevan otra vez los movimientos revolucionarios y aprovechemos el caos social que estamos viviendo para justificar que el Estado no está cumpliendo su labor de subsidiario. Eso es algo que se va a venir y ya se está viviendo de alguna forma en muchas zonas donde nos están escuchando, porque ya están trabajando de esa manera. O sea, es muy cuidadoso, porque no solamente es un ataque pro empresa. Algunos creen, no, que claro, como es dueño de un colegio o trabaja para un colegio, entonces está defendiendo su sueldo. No solamente, no es eso, señores, es mucho más amplio por dónde va el pensamiento de toda esta línea populista, en este caso, por no decir otro término. Pero profesor, quiero aprovechar con usted, aparte de este comentario, es ¿cómo ve usted acá la educación a los próximos años? Muchos ya vaticinan que el 2021 no vamos a regresar a presencialidad, ¿no? Hasta que no haya vacuna, ¿no? Otros dicen que se trabajará un tema semipresencial. Y acá le suelto una perlita, ¿no? Como yo digo, una primicia. Por ahí se sabe que en el ministerio hay ya indicios de una resolución para temas de educación semipresencial, pero para los públicos. Esa opción le van a dar a los públicos, más no a los privados. La pregunta es, ¿no hay sesgo detrás de eso? ¿Por qué a unos sí y a otros no? No sé qué opina y bueno, ¿cómo lo ve en el futuro? A ver, el tema del futuro es interesante. Hay que reconocer una serie de ventajas que ha traído la tecnología, ¿no? Concretamente esta que estamos gozando. Y es probable que algunas actividades puedan tener más éxito en la medida en que la gente no se desplace y utilice la tecnología, ¿no? Pero también es cierto lo que mencionaba, ¿no? O sea, uno de los requisitos máximos de la educación es la imitación. El niño imita a sus padres, el niño imita al profesor y a los jóvenes. Uno aprende imitando, aprende viendo cómo hacen los demás. Luego también hay un tema de cultura. La cultura también es educativa, también enseña, ¿no? Valoramos muy poco el aprendizaje interpares, porque solamente pensamos que el profesor educa, pero también educa la cultura del colegio y los alumnos. Así como se dice que un juguete, el mejor juguete para un niño es otro niño, evidentemente si uno se limita, o sea, el hombre no es solamente cabeza, es una persona. Y para educarla requiere, sí, evidentemente, de formación de la cabeza, pero también tiene una corporalidad que necesita moverse, que necesita manipular, que necesita expresar. Tiene afectos, quiere coordinar, quiere organizar cosas, tiene unos ideales, o sea, quiere encontrar unas soluciones o alternativas para lo que está viviendo. Entonces, el solo hecho de pensar en la virtualidad como la solución no es solo un tema educativo, es una instrucción. Entonces, a mí sí me preocupa lo que plantea, ¿no? ¿Por qué a uno lo presencial, semipresencial y a los privados no? Por un tema simplemente de falta de capacidad para atenderlos. No hay otra cosa detrás. Pero evidentemente tiene que haber fórmulas que permitan que la educación se realice. O sea, el acto educativo es un acto relacional, por amor de Dios. O sea, yo no puedo, yo tengo que el profesor con su presencia educa, con la forma de hacer las cosas, porque no es que el profesor se meta a una máquina y reproduzca, es que el profesor ha trabajado primero, posee un conocimiento y lo pone en común. Pero ese conocimiento que lo tiene, ya lo trabajó, ya lo organizó de tal manera que es el que él entiende que es el mejor para el chico. Usted imagínese, porque es lo que se quiere comparar, una cosa es entrar a Google a buscar qué ocurre, y en verdad no hay ningún tipo de intencionalidad. Y otra cosa es que el profesor haya trabajado la información, la haya poseído, le haya añadido sus condiciones personales y la haya puesto en común con el alumno. Es decir, le ha ahorrado al chico muchísimo tiempo. Entonces, claro, esto, para que el profesor lo entienda, para que la gente lo entienda, que este proceso se está dando a través de la máquina,
No es solamente que el profesor es un tecnólogo, con mayor razón para el asunto de los alumnos y lo presencial. Entonces, claro, ¿cuál va a ser la perspectiva histórica? Mire, desde el punto de vista académico, per se, la tecnología, que es el único elemento que todo el mundo cacarea, ya sabemos que tiene está progresando, pero tiene unos límites. O sea, quiero decir, tiene unos límites aun cuando estemos ante una situación de mucho desarrollo, pero tiene límites. No va a haber nada distinto a lo que estamos viviendo desde el punto de vista real, ¿no? Sí, en lo colateral va a haber muchas cosas. Entonces usted dice, bueno, a futuro, ¿qué cosa va a demandar la educación? Probablemente 2 idiomas más. ¿Qué más? Por ejemplo, sí, vamos a conocer mejor cómo opera la inteligencia. Perfecto. Entonces usted sigue, ya, me parece bien. Pero por ahí no hay tanta preocupación. Si usted se pone a pensar en el lado opuesto, en lo social, encontrará que cada vez hay más chicos, y además me consta porque yo he hecho una investigación al respecto, el año 2012 y 2017, de cada 10 chicos, 3 afirmaban que la pasaban solos en el recreo. Hay chicos que tienen problemas emocionales muy serios, porque no tienen vínculo con los papás, o porque no existen, o porque están en muchas cosas. Entonces, claro, hay una gran atracción, hay adicción, ya, desde el punto de vista de los videos. Entonces, claro, los problemas que se vienen a la educación son problemas más, digamos, desde el punto de vista de la voluntad y de la emoción que de la inteligencia. Y hay que atenderlos en las escuelas. O sea, no estamos en el mundo de los robots, en que solamente uno le pone un input y ya está. Son personas que son inteligentes, que quieren, son libres y tienen afectos. Y pueden querer como pueden querer. Entonces, claro, estamos asumiendo que por este medio, el que me enseña ya cumplió su función y el que me escucha también. Ya está. Pero ¿quién se encarga del seguimiento? Entonces, la educación sin un referente es bien difícil, ¿no? Incluso hasta la universidad. Cuando usted me pregunta el futuro, y yo le voy a decir una cosa, lo que he comentado con respecto a los chicos de 0 a 5 años, ¿no? Se la muestro de esta manera. En teoría, porque hay, o mejor dicho, la tendencia es que a los 6 años, 7 años, el chico esté apto evolutivamente para aprender a leer y escribir. Pero esa tendencia o esa disposición se va acelerando con la estimulación que recibe. Además, en el caso, por ejemplo, que no tenga ningún tipo de posibilidades para que se pueda habilitar para que lea, se le pase el año. Entonces, claro, una persona que no aprendió a leer a los 7 años, a los 10 lo va a hacer, pero le cuesta el doble. Entonces, claro, lo virtual, como le decía, como pienso, tiene cosas muy buenas y entre otras cosas, por ejemplo, va a permitir llegar a más, ¿no? Pero eso no obsta que la educación tenga un principio fundamental que es el contacto interpersonal y la imitación. Entonces el niño aprende por imitación, el niño aprende también por relación. Entonces lo impersonal, la falta de sentirse como invitado a, no produce educación. Cuando son chicos, cuando son grandes, evidentemente sí, ¿no? Por otro lado, también lo presencial permite que haya una suerte de orden sistemático en la transmisión de los contenidos, ¿no? Y también es importante que los alumnos aprenden de ellos mismos. En la convivencia y el contacto también es un tema educativo. Yo aprendo a identificarme por la forma como el otro me trata. Descubro que tengo condiciones
por la forma como el otro me pide cosas, en fin, talentos organizativos, personales, el contacto genera. Entonces, por otro lado, la cultura, o sea, el hombre es un ser cultural, aprende a comportarse en orden a unas normas que le vienen dadas en su casa primero, luego en la sociedad, y también el colegio pone lo suyo, ¿no? Y por otro lado, hay un tema también histórico y un tema también moral, ¿no? O sea, histórico quiere decir que el año académico es el necesario para que el chico logre aquellas características propias de esa edad cronológica. Entonces, del mes de marzo al mes de diciembre, hay que conseguir que el chico, de acuerdo a su evolución, consiga unos objetivos puntuales. No se puede dejar un poco al azar. Y un compromiso moral porque el profesor tiene ese tiempo necesario para sacar adelante aquellas características que le corresponden. Entonces, si no hubiera esta prisa, entre comillas, y fuera todo tan lato en una relación virtual, tendría dificultades. Bien, profesor. Sí, Sí. siga, por favor. Y luego, la otra cosa también es que evidentemente el tema de la socialización es interesante, ¿no? Y en mi caso personal, yo pienso que el aula es un elemento donde se enseña, pero la escuela en su conjunto tiene muchas oportunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, por decir algo, el adolescente que comienza a descubrir que tiene un yo, que es el origen de su pensamiento, de sus sentimientos, de sus afectos, que tiene ideales, le gustaría plasmar esos ideales en iniciativas. Quiere cambiar las cosas porque puede ser de otro modo. Entonces eso se pone de acuerdo con sus compañeros, etc. Entonces, esa riqueza no se va a dar nunca virtualmente. Pero vuelvo a repetir, no es que yo esté diciendo que lo virtual ha sido nefasto. No, 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 ha dado cosas muy interesantes. Y yo sí creo que si uno tiene las cosas claras, pues es una herramienta fundamental. Pero reemplazar ni al profesor, ni a las relaciones entre los alumnos, ni tampoco al tema de la imitación, ¿no? Muchas gracias, profesor, y totalmente interesante lo que plantea y lo que menciona. La verdad que siempre ha sido un gusto conversar así con usted y profundizar en algunos temas, ¿no? Porque somos seres humanos y la relación humana no se va a dejar de lado por más que adquiramos las mejores competencias digitales o tengamos la mayor herramienta tecnológica posible, ¿no? Creo yo que todos extrañamos justamente esa relación con el otro de esta forma, ¿no? Y todos lo hemos visto claramente y lo vemos claramente reflejado cuando no podemos visitar a nuestros seres familiares más queridos y esos momentos de compartir, ¿no? Nos ha costado y nos sigue costando, y esto refleja la característica propia que tiene el ser humano y obviamente la educación, ¿no? Porque la educación es un acto del ser humano, no es un acto, Evidentemente, ¿no? no es un acto de dos gatos, o no, si puedo decirlo así, ¿no? O sea, son seres humanos y tenemos unas características fundamentales. Bien, profesor, la verdad, no sé si algún mensaje más quisiera dar antes de acabar la entrevista. Si yo quisiera solamente una anécdota, contar una anécdota al respecto, ¿no? Recuerdo no sé si se le he contado, pero recuerdo que hace mucho tiempo atrás, cuando trabajaba yo en el colegio, se acercó un señor que había sido decano de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Nacional de Ingeniería, que en el otoño de su carrera quería dar clases en los colegios. Evidentemente era una joya para un colegio, que venga el decano de la facultad de una universidad bien prestigiada, ¿no? Entonces se le dio que tercero y medio y cuarto secundario. Perdón, tercero y medio y quinto secundario. Al primer bimestre vino a hablar con el director y dijo, ¿sabes qué? No llevo a los alumnos. Le dimos unos tips. Volvió a la carga. Y a mitad de año dijo, ¿sabes qué? No hay manera de que yo llegue con los chicos. No me hacen caso. Entonces yo le dije, mire, el problema no es que los chicos no le dan caso, sino que usted no ha entendido que en el colegio, a diferencia de la universidad, los conocimientos pasan por la persona del profesor. Por lo tanto, si no hay esa relación mínima, cálida, el conocimiento no tiene sentido.
En cambio, en la universidad, sí. Y les cuento la otra anécdota. Honorio Delgado era un gran psiquiatra, famoso, y daba en el Paraninfo del Hospital Narco Herrera, daba conferencias los días jueves. Y la gente se enteraba, y cuando lo hacía, se llenaba el Paraninfo. Pero este señor tenía su carácter muy variable, ¿no? Así que cuando se molestaba, la conferencia la daba en alemán completamente. Y al final la gente lo aplaudía, ¿no? Pero claro, en la universidad el chico valora al profesor por lo que sabe, por la cabeza que tiene. En el colegio es por la persona. Eso es bien interesante, muy interesante lo que está diciendo, y para reflexionar y tener muy en cuenta, no solamente en la dirección de unos colegios, sino también como padres de familia, como docentes, como directivos, como tomadores de decisiones, incluso los que diseñan actualmente las políticas educativas en los países, en las regiones, y en nuestro país, ¿por qué no decirlo? Bien, profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, y regresamos seguramente con usted, o cuando usted guste, en una edición más de Hablemos de Educación, y a ver si pronto tenemos otro premio antesala, ¿no? De todas maneras, en octubre nos lanzaremos con la convocatoria. Será un gusto desde acá colaborar y seguir impulsando temas de la educación, de una muy buena y sana educación, como siempre decimos, como tiene que ser. Muchas gracias a usted y regresamos en una próxima edición en Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.